Vamos a estar en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Esperamos de corazón que a todos les haya ido bien estos días de descanso, que hayan podido disfrutar en familia, que hayan podido descansar un poco de todo el trabajo del año, hayan podido descansar. Y el mundo se acuerda, pues como hemos estado mencionando todos estos domingos, y hoy se mencionó también, hemos estado recordando el acontecimiento más grande que la humanidad haya experimentado, que es el nacimiento del Hijo de Dios, el cual no se celebra una vez al año, no se puede celebrar una vez al año, eso se celebra pues todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Eso se celebra todos los días, celebramos ese regalo que el Señor nos dio. Y como todo, tenía que tener una preparación. Y yo me puse a pensar, así como la gente se prepara, eso lo prediqué hace unos domingos, así como la gente pues se prepara para recibir estas fechas, para que todo esté listo, para que todo esté bien, Dios tenía que preparar también ese acontecimiento. Cuando un presidente va a visitar una nación o una ciudad, antes de que ese presidente llegue, pues se hacen todos los arreglos necesarios, se cierran las calles y se pone vigilancia, etcétera, etcétera, para que cuando llegue el día de que esa persona llegue, pues todo esté bajo control. Y por siglos, el pueblo de Dios estuvo esperando el cumplimiento de la promesa de que iba a venir un Mesías, el cumplimiento de la promesa. Dios ya les había dicho con mucha anterioridad de que una virgen iba a concebir y que iba a tener un hijo y que iba a ser grande delante de Dios y de los hombres. Y aún así, cuando llegó el momento, la gente no estaba preparada. Por más de que Dios ya les había dicho y habían profecías, la gente no estaba preparada para recibirlo. Y yo me puse a pensar en eso. Nosotros sabemos que hay profecías que tienen que cumplirse, que hay tiempos que tienen que cumplirse, pero cuando llegan las cosas, la gente no cree. Dicen, no, es que no puede ser posible, no, puede ser que todavía no, puede ser que falta mucho. Porque uno cuando lee muchas veces la escritura y ve una profecía, uno lo tira mucho tiempo adelante. No puede ser en este tiempo, jamás. Y en el tiempo de nuestro Señor, ya se había dicho que una virgen iba a concebir. Pero cuando sucedió, la gente no lo creyó. Ellos estaban esperando ese regalo, pero no lo creyeron. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice ahí, ¿el cumplimiento de cuál tiempo? Pues del tiempo de Dios. El tiempo de Dios era el que se estaba cumpliendo. Y aunque habían profecías al respecto y había una esperanza continua de un libertador que iba a venir, el nacimiento de Cristo tomó al mundo por sorpresa. Ni aun su propio pueblo, el pueblo escogido, el pueblo que Dios había separado para sí, al cual Él le había enviado profetas a anunciarles, ni aun ese pueblo estaba preparado. De igual manera, cuando el tiempo determinado por Dios se cumpla para que su Hijo regrese nuevamente, la gente de igual manera, tristemente, no va a estar preparada. Porque dice ahí la palabra, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La primera vez. Cuando se cumpla el tiempo de Dios, lo va a enviar por segunda vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios lo va a enviar por segunda vez. Pero lastimosamente, la gente no va a estar preparada. Porque dice la palabra que va a ser como en los días de Noé, que la gente va a estar casándose y dándose en casamiento y haciendo fiestas, cuando de repente venga el Señor, así como les pasó en aquel tiempo con el diluvio. Para el tiempo cuando Jesús nació, el pueblo de Israel tenía más o menos unos 400 años de no escuchar un mensaje directo de Dios. Habían profecías, habían libros que ellos podían leer, pero no había un mensaje fresco, no había una revelación fresca. Dios no les había hablado de una manera audible.
Y cuando el último libro del Antiguo Testamento se escribió, algunos del pueblo de Israel, del reino de Judá, habían regresado del cautiverio babilónico. Y ahora se encontraban, en ese tiempo se encontraban bajo el dominio del imperio medo-persa. Ya no estaban bajo el dominio del imperio babilónico, sino que ahora se encontraban bajo el dominio del imperio medo-persa. El templo había sido reconstruido, pero no con la majestuosidad del primero. La línea sacerdotal aún se respetaba, porque el sumo sacerdote tenía que ser descendiente directo de Aarón. Esa línea todavía se respetaba. La monarquía, eso sí, se había perdido. Ya Israel no podía tener un rey soberano, un rey que gobernara a su voluntad, sino que estaban bajo un dominio. La monarquía se había perdido hasta el día de hoy. Se perdió. Aunque se sabía quién era el que tenía que reinar como descendiente de David, no lo podía hacer. Pero el pueblo, aunque había sufrido mucho por las deportaciones, mantenía una unidad de creencia. Y al pasar en la página entre Malaquías y Mateo, cuando usted le hace así vuelta la hoja, ahí está usted dándole vuelta a 400 años. Los descendientes de Aarón, ahora en esta nueva página, en el primer libro del Nuevo Testamento, los descendientes de Aarón ya no eran los sumos sacerdotes. Ahora se había vuelto un puesto político. Ya no era, este es el descendiente de Aarón, este es el que le toca, y era un puesto vitalicio hasta que muriera. Entonces venía el que seguía y así sucesivamente. Ahora era un puesto político, se había corrompido el asunto. Ahora era el que mejor le convenía, era puesto por los romanos algunos. Se había corrompido el asunto. El gobernante ya no era del linaje de David. Ya no venía ni de la familia de David. El gobernante que había en el tiempo de nuestro Señor era un descendiente de Edom, descendiente de Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac. Ya no era ni por la línea de Jacob, ahora era un descendiente de Edom, el cual era Herodes el Grande. Era un gobierno bajo la autoridad ahora del Imperio Romano. Vea todo lo que pasó en ese voltear de la página. Ahora el Imperio Romano era el que dominaba el mundo. Ahora en el pueblo ya no había una unidad así de creencia, sino que ahora habían 3 partidos. Estaban los fariseos, los saduceos y estaban los esenios. Todo eso pasó en ese tiempo donde Dios se mantuvo en silencio. Ese era el ambiente que había cuando nuestro Señor nació. Pero Dios tenía que preparar de alguna manera el camino para su Hijo. Y después de esos 400 años en donde no se había escuchado la voz de Dios al pueblo, un sacerdote anciano, dice la palabra, como leímos al principio, de la tribu de Leví, recibe la visita de un ángel cuando él estaba ofreciendo el incienso y recibe la noticia de que su esposa estéril, que también era anciana, va a tener un hijo. En Lucas 1:15, como leímos, parte del mensaje que el ángel le dio a Zacarías fue Lucas 1:15 al 17, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios hace un anuncio público aquí. La primera vez que se oye la voz de Dios después de 400 años es para dar el anuncio de que un niño iba a nacer, de que una mujer anciana iba a tener un hijo. Pero no iba a ser el Mesías, sino uno que le iba a preparar el camino. Dios públicamente se le presentó ahí a Zacarías y todo el mundo se dio cuenta que había sucedido algo, dio un aviso, pero el aviso no era que el Mesías iba a nacer, sino que iba a nacer otro niño muy especial. Malaquías 4:5 dice así: he aquí yo os envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios a través del ángel habla a su pueblo con las mismas palabras que había terminado el Antiguo Testamento 400 años antes. Con estas mismas palabras le vuelve a hablar al pueblo y le vuelve a decir lo mismo. Que iba a enviar a alguien que iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este niño tenía que preparar a la gente para la llegada del Salvador. Esa era la labor de él, preparar a la gente para la llegada del Salvador. Una manera de hacerlo, dice ahí, era volver el corazón de los padres a los hijos. Y notemos que no dice que los padres hagan volver el corazón de los hijos hacia ellos. Eso no dice la palabra. Lo que dice es que los padres tienen que volver el corazón de ellos hacia los hijos. No es voy a convencer a mi hijo, cambiarlo para que sea como yo quiera, sino más bien yo tengo que amarlo y poner mi corazón a donde él. En otras palabras, le está diciendo a los papás, no le den las obras a sus hijos, denle su corazón entero. No los provoquen a ira, ámelo con todo su corazón. No vean solo lo malo de sus hijos. Yo empecé a pensar, no vean solo lo malo, porque es fácil ver los defectos de los hijos, ¿verdad que sí? Es que mi hijo es ese, pero resaltarle las virtudes, decirle, papi, no, es que usted es lindo, usted es guapo, usted es linda, usted es educada, estoy orgulloso de usted. Tenerles paciencia. Por supuesto, disciplinarlos cuando haya que hacerles, pero volver el corazón suyo, el corazón del padre hacia el hijo, o sea, amarlo con todo su corazón. Y después dice, el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces ahí ya, ¿verdad? Y ahora sí, no es solo de allá para recibir yo. El corazón de los hijos hacia los padres, o sea, no tratar de cambiar al papá para que piense como yo quiero que piense. No cambiar a mi papá para que actúe como yo quiero que actúe, sino dármele de corazón a mi papá, honrarlo, obedecerlo, amarlo, respetarlos. Amén. Es algo que trabaja en conjunto. Así como el papá se da por entero a su hijo, que el hijo se dé por entero al papá. Y dice que esa es una de las maneras de prepararle el camino al Señor. Cualquiera diría, vamos a prepararle el camino al Señor, vamos a hacer una campaña evangelística transmitida a 90 países para que todo el mundo oiga el mensaje. Fue algo tan sencillo como hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No hubo que invertir miles y miles de dólares en actividades, sino hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Esa es una manera de prepararle el camino al Señor. Sin embargo, la tarea de ese niño no iba a ser fácil, porque era un llamado a la reconciliación, un llamado a la unión familiar. Hermano, ¿y cuánto necesitamos esa labor en estos días? La unión familiar, que la familia esté unida, que la familia se ame, que la familia se respete, que la familia adore al Señor como familia, que podamos ser luz en el barrio donde vivimos. Este niño vendría, dice ahí, con el poder y el espíritu que operó en el profeta Elías, quien también, si usted lee la historia de Elías, le tocó lidiar en una de las épocas más difíciles del pueblo de Israel, donde estaban completamente volcados a la idolatría, ya todo el mundo adoraba a Baal y a todas esas cosas, y solo algunos se habían permanecido ahí firmes. Ese fue el tiempo y la situación que tuvo que lidiar Elías, y ahora dice, este vendrá con ese mismo espíritu, o sea, la situación iba a ser parecida. El pueblo de Dios, aunque en ese tiempo no estaban abiertamente en la idolatría, pero se habían apartado del Señor. Habían olvidado al Señor por estar amarrado a rituales, a costumbres. Se habían olvidado aún así de su Señor. La palabra dice que en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa, tratemos de estar en paz con todos. Trate de estar en paz en su casa. En cuanto a usted dependa, diga, Señor, mi esposo hoy amaneció, pero no lo aguanto, pero en cuanto depende de mí, voy a estar en paz.
Mi esposa no es, hoy está que, así como la yema del huevo, cuando usted le mete el tenedor así. Pero en cuanto dependa de mí, yo voy a andar en paz con todos. Igual usted, hijo, si usted ve que sus papás andan así un poquitico, procure estar en paz, llevar el asunto en paz, llevar la fiesta en paz, como decimos. Pero había un precio que pagar. Este niño que iba a preparar el camino del Mesías, si usted se pone a leer si María y Elizabeth eran primas, entonces sus hijos vendrían siendo como primos segundos, por ahí, como primos segundos, con tan solo 6 meses de diferencia. Entonces, cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años para deshacerse del Mesías, pues Juan también corrió el riesgo de ser asesinado. No se menciona en la Biblia, se menciona solo la huida de Jesús. Pero, ¿qué pasó con Juan? Juan también estaba corriendo el peligro de ser muerto por aquel decreto de Herodes. Aunque la Biblia no lo dice, hay algunos registros de algunos libros de la época que no están incluidos en la Biblia, llamados apócrifos, que dice que Elizabeth tuvo que huir al desierto para proteger a su hijo, ya que su nacimiento había sido notorio. Si usted lee cuando nació Juan, dice que quedó mudo el papá, y después cuando él habló, la gente se maravilló y se asombró y dijo, ¿qué será lo que va a haber con este niño? Y la noticia se corrió por toda aquella región. Por todo lo que había ocurrido, era un firme candidato a ser muerto por Herodes, porque representaba peligro. Este nacimiento, por ser tan especial, podía cumplir los requisitos para ser uno de los buscados por Herodes. Alguna tradición dice que el Zacarías que menciona Lucas 11:51, cuando Jesús dice que Dios demandará la sangre que se ha derramado desde Abel el justo hasta Zacarías, quien murió entre el altar y el templo, alguna tradición dice que ese Zacarías al que se está refiriendo es el papá de Juan, quien fue asesinado por no dar a conocer dónde estaba su hijo. Y todo tiene sentido, porque ¿qué pasó con Juan en ese tiempo? ¿Dónde estaba Juan? Dice la Biblia que José y María huyeron a Egipto. ¿Pero qué con Juan? ¿Qué pasó con Juan? El decir la verdad puede traernos problemas. El ser instrumento de Dios, porque Juan lo que iba a hacer era un instrumento para preparar el camino del Señor, lo puso en peligro, lo puso en riesgo. Y se piensa que después de la muerte de la madre de Juan, este se quedó viviendo siempre en el desierto, probablemente siendo parte del partido de los esenios, quienes eran celosos de la ley, y cuando vieron esa corrupción en el templo se fueron a vivir allá a las montañas, a las cavernas, y de ahí es donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, que usted puede buscar ahí en internet, los rollos del Qumran. Algunos piensan que Juan era parte de este grupo. Y dice Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El desierto que por mucho tiempo le sirvió a Juan de escondite, ahora le servía de plataforma para su mensaje. Porque si usted lee que él estaba predicando en el desierto, Juan estaba predicando en el desierto. Y ahora cuando uno piensa en una iglesia, uno dice que el lugar sea céntrico para que a todo mundo le quede fácil. Que haya buen parqueo, que esté ojalá cerca de una carretera principal para que todo el mundo pueda llegar. Pues Juan utilizó completamente todo lo contrario. El que quiera oírme, que venga al desierto. Y dice la palabra que la gente viajaba hasta el desierto para escucharlo. En el desierto, ¿usted se imagina el desierto? ¿Qué puede haber bonito en el desierto? Pues lo que había era calor. Lo que había era incomodidad, sequedad. No habían bancas, no habían sillas acolchonadas, no habían proyectores, no había aire acondicionado, no había nada, era un desierto. Y ahí el hombre estaba predicando y la gente lo iba a escuchar, predicando en el desierto. Y usted sabe que el desierto, siempre que hemos predicado el desierto, es símbolo de soledad, de prueba, de enfermedad, de sequedad. Fue precisamente ahí donde Juan empezó a predicar, en el desierto.
Así que si usted dice, es que estoy pasando un desierto en mi vida, pues está en el mejor momento para predicar. Está en el mejor momento para decir, Dios tiene la solución a mi problema. Yo sigo creyendo en Dios. Dios sigue estando vivo. Dios tiene un plan para mi vida. En el desierto podemos seguir hablando de Dios. El mensaje de Juan era de arrepentimiento. Arrepiéntase. Ese era el mensaje de Juan. Arrepiéntase. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. El mensaje era para todos. Arrepiéntase. Arrepiéntase. A todo el mundo él decía, arrepiéntase. Y pasó el gobernante de aquel tiempo, un poderoso que se había casado con la que fue mujer de su hermano. Y él le dijo, arrepiéntase usted también. Eso es pecado lo que usted está haciendo. Usted se imagina lo que es ir y pararse al frente del presidente y decirle, arrepiéntase, eso que usted está haciendo es pecado, arrepiéntase antes de que venga el juicio sobre su... Ahí todo el mundo lo tacha de fanático, de que está loco, pero ese era el trabajo del profeta, decir el mensaje del Señor, y el mensaje era un mensaje de arrepentimiento, y por supuesto, por ser así, lo llevó a ser perseguido y últimamente asesinado. Y algunos se han puesto a pensar y han puesto a decir, tal vez, el ministerio de Juan no fue tan exitoso. El ministerio de Juan fue corto, no se mencionan muchas cosas sobre él. Fue muy limitado. Pero sin embargo Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había uno más grande que Juan. Pero Juan tenía unas cualidades. Dice Lucas 7:24. Lucas 7:24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, hablando de Jesús, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Juan era una persona humilde, humilde al extremo, porque lo que él vestía era un cuero de camello ahí y un cinto. Eso es lo que él decía, como él andaba. Y el mismo Señor dice, sus vestiduras no eran nada lujosas, sus vestiduras no eran nada delicadas. Era un hombre rústico, era un hombre humilde, era un hombre pues que no necesitaba andar con tanta cosa para hablarles, cuando la costumbre de aquel tiempo, y el Señor en muchas ocasiones se los criticó, era andar con aquellas batas largas y con los flecos de sus mantos bien largos y procurando estar sentados en los mejores lugares para que la gente lo vea. Aquel lo que andaba era un cuero de camello ahí. Imagínense cómo olía ese cuero de camello en el desierto. Y ese hombre andaba así, pero eso no le impedía predicar. Juan era una persona humilde, al igual que el profeta Elías. Igualmente él vestía esa piel de camello y dice que comía langostas y miel silvestre. Langostas, pero no se imagine que es Red Lobster, ¿verdad? Él comía langostas y algunos dicen que era un tipo de fruta que había por ahí, que se le conocía también como langosta. Pero otros, lo más cercano es que comía los animalitos que brincan, los insectos, porque esos sí estaban permitidos por la ley, sí se podían comer esos insectos con miel. Imagínense la dieta de ese hombre. Bueno, era sano. Dice que tenía mucha proteína así que si usted quiere tener buena proteína, busque unos cuantos de esos. Hay gente que se los come, pero bueno, esa era la dieta de Juan. Y cuando le fueron a preguntar quién era él respondió, bueno, él no respondió, más bien dicho, cuando le fueron a responder, dinos quién eres, cuando le mandaron a preguntar los fariseos a Juan, dinos quién eres. Juan no dijo, yo soy Juan, hijo de Zacarías, de la tribu de Leví, llamado a ser sacerdote, porque él era sacerdote, él estaba en la línea sacerdotal. Él pudo haberle salido con ese currículum. Juan, hijo de Zacarías, de la tribu de Leví, sacerdote también. Más bien dijo, yo no soy el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
Ahora cuando la gente lo que le gusta son los títulos, que soy fulano de tal, estudiado en tal, con tanto currículum, con tanta experiencia, con tanto, y aquí estoy parado. Aquel lo único que dijo fue, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. A veces, yo una vez estaba oyendo a una persona predicar y abajo ponían los títulos, pero era algo increíble la cantidad de director de no sé cuándo, presidente, no sé, mención honorífica, y eso lo pasaban por debajo de la pantalla para que uno lo estuviera leyendo. Cuando este hombre lo que dijo fue, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Teniendo con qué salir, con qué alardear, pudo haber dicho, yo soy primo del Mesías. Y ya, ahí se los volaba todo. Yo soy primo del Mesías. El nacimiento mío fue pronunciado por un ángel a mi papá, así que aquí estoy. Dios le mandó a decir a mis papás que ya estaban viejitos, que yo iba a nacer, y aquí estoy, soy un milagro andando. Sin embargo, él no lo dijo. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Soy un siervo de Dios, únicamente. Pudo poner su currículum delante, pero no lo hizo, porque era una persona humilde. Era una persona que conocía y entendía su labor. En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hablando de Jesús. Cuando empezaron a ver que Jesús estaba creciendo en su ministerio y los discípulos dijeron, ve aquel al que usted dijo que era el Cordero, mira dónde está allá y están bautizando y la gente se va detrás de él y él tranquilo. Es necesario que Él crezca, pero que yo vaya menguando. Es necesario que el ministerio de Jesús vaya creciendo y que yo vaya saliendo de la escena, porque Él sabía que su función era únicamente preparar el camino. Su función no era salvar al mundo, su función no era llevarse todos los reflectores, su función era preparar nada más el escenario para que aquel brillara. Era preparar, mover las cosas. Es algo, cuando mi hija estaba en la escuela y que hacían sus obras de teatro y apagaban las luces, había muchachitos que no salían en la escena, pero eran los que corrían llevando mesas, bancas, moviendo todo el escenario, y cuando se prendía la luz, ya no estaba ninguno de ellos, pero eran el que hacían el trabajo de preparar para que otros brillaran. Ese era el trabajo de Juan, prepararle el camino al Señor. Él entendía que él tenía que ir saliendo para que Jesús fuera creciendo. ¿Y cómo nos hace falta eso en estos días, hermano? Tratar de figurar y resaltar menos para que la gloria sea dada solo a Dios. Tratar de que la gente se fije menos en mí para que vea al Dios de la gloria al cual yo estoy representando. No tanto figurar yo, sino que Cristo sea exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Tratar de sobresalir menos nosotros para que la gente se fije más en el Señor. Otra característica, dice Juan 5:35. Juan 5:35, hablando de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús dijo, Él era una antorcha que ardía y alumbraba. No se puede arder sin tener fuego, es lógico, ¿verdad? Usted no puede arder, hermano, si usted no anda en el fuego del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no va a arder. Usted va a andar frío siempre. Y frío, y ahora más en el invierno, usted va a andar frío. Que le dice uno, levanten las manos y andan fríos. La gente anda fría. Para que usted no se enfríe, hermano, manténgase en oración. Venga a la iglesia. Porque cuando una persona se aleja de la iglesia, yo siempre, y un día vi una ilustración, porque yo siempre lo he creído, es como aquel carboncito que usted saca de la hoguera, que puede verse rojo por un ratito, pero poco a poco se va a ir enfriando. Y eso es lo que nos pasa, cuando poco a poco nos vamos alejando de la casa del Señor, poco a poco nos vamos alejando de su presencia, nos vamos enfriando. Y dice que alumbraba. Si usted anda en fuego, pues usted va a alumbrar. Si usted no tiene el fuego de Dios, usted no va a poder alumbrar. Si usted tiene a Dios en su corazón, la luz de la vida, el fuego del Espíritu Santo, pues usted va a alumbrar. Jesús dijo que de los nacidos de mujer, oiga, de los nacidos de mujer, ahí van todos. Ahí va David, ahí va Moisés, ahí va
a Elías, ahí va Zacarías, ahí van todos, de los nacidos de mujer, dice. No hay uno mayor que Juan. Y Juan no hizo un solo milagro. Juan no hizo un solo milagro. Usted lo puede leer, no hizo nada, un milagro no hizo. No está registrado un solo milagro. Sin embargo, Jesús dijo, Él es el mayor de los nacidos de mujer. Por eso Él dice, por eso es que yo soy mayor que Él, porque las obras que yo hago, dan testimonio de mí. Porque a veces creemos que para cumplir con éxito el llamado de Dios, tenemos que hacer grandes prodigios y tenemos que hacer grandes señales. Si las hay, pues gloria a Dios, no estamos cerrando la puerta y oramos para que el Señor se manifieste y haga su obra y haya sanidades y haya liberación, todo eso. Pero eso no es símbolo de que es éxito, porque Juan no realizó un solo milagro. Lo que hizo fue predicar, y la predicación de Juan era de arrepentimiento. Arrepiéntase, arrepiéntase porque el Señor ya viene. Arrepiéntase porque el Señor ya viene. Sin embargo, fue de los nacidos de mujer el más grande. Ahora, usted se puede estar preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver ese mensaje con Navidad? Con todo esto que el mundo está celebrando. Cristo, aunque fue anunciado por los profetas, no fue esperado. No fue esperado. Aún la gente, sabiendo la historia, viendo las películas y viendo los dibujitos y viendo todas las Biblias ilustradas, sabiendo de lo que pasó, la gente aún así no lo recibe. No lo recibe, lo ve como una historia, que qué lindo y que qué bonito, y dan ganas de llorar, y vamos a pintar y vamos a hacer un pasito ahí. La gente lo sabe, pero no lo recibe. Aún conociendo la historia, no lo recibe. Prefieren seguir viviendo en su vida de pecado. La labor de Juan fue preparar a la gente para cuando llegara el Salvador. Prepararle los corazones. Vamos, aquel pueblo que tenía 400 años de no escuchar nada, aquel pueblo que ya se había acostumbrado a que Dios no hablara, que se había acostumbrado a los rituales, a seguir a todas aquellas normas que habían para acercarse a Dios. Él tenía que suavizar esos corazones para que cuando Jesús llegara a encontrar al pueblo, más o menos. La labor de Juan no fue nada sencilla, fue preparar a la gente. Y lo empezó a hacer, se cree, unos 2 años antes que Jesús empezara su ministerio. Aún con la labor de Juan, porque fue una labor dura, muchos seguían con el corazón endurecido. Muchos seguían sin creer, muchos seguían enredados en sus ritos, en su religión. Y la profecía de Malaquías que leímos se cumplió en parte, porque se cumplirá a plenitud cuando Dios envíe, según Apocalipsis 11, a sus 2 testigos. Ahí se va a cumplir a plenitud esa profecía. Y durante más de 2000 años, después de que nuestro Señor ascendió al cielo, por más de 2000 años, el Señor ha estado usando gente como Juan para preparar a su pueblo, diciéndole, el Señor viene pronto, arrepiéntase, el Señor viene pronto, arrepiéntase, arrepiéntase. Y usted lo ha oído aquí desde este lugar, de la iglesia, muchas veces, arrepiéntase porque el Señor viene pronto. Ya no como niño, sino como rey. Ya no como siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ya no va a venir a un pesebre, sino que va a venir montado en un caballo blanco y todo ojo le verá. Creemos que su venida está más cerca que nunca. ¿Cuánto lo creen? Su venida está más cerca que nunca. Por lo tanto, Dios necesita que tanto usted como yo hagamos el trabajo de Juan. Preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Que preparemos su camino. ¿Cómo lo podemos hacer? Empezando por algo sencillo. Con la unión familiar. Vuelva el corazón suyo a sus hijos. Vuelva el corazón suyo, hijo, al de su papá. Dejemos los pleitos. Dejemos las disensiones. Dejemos la desunión. Es más, si hoy usted vino aquí peleado con un familiar, saliendo de aquí lo llama y diga, quiero arreglar esta situación. Vamos a vivir en paz, te pido perdón o arregle la situación que sea. Porque haciendo eso, aunque usted no lo crea, está preparándole el camino al Señor.
sin salir a las naciones a montarse y llenar un estadio. Usted está preparándole el camino al Señor haciendo esas cosas. Que preparemos su camino. Dios quiere que trabajemos en la unión familiar, que estemos dispuestos, eso sí, a pagar el precio por esa labor, porque no va a ser sencilla. Cuando usted empiece a hablarle a sus hijos con la verdad y usted empiece a instruirlos en la palabra de Dios, se le va a levantar todo el mundo, se le va a levantar la sociedad y se le va a levantar todo el infierno, porque no quieren que su hijo conozca la verdad, que la verdad es la palabra de Dios. Decirle a su hijo: papi, te amo, lo que dice la Biblia es esto, lo que tú estás viendo en la sociedad, lo que tú estás viendo en la escuela, que parece normal, pésalo a la luz de la Biblia. No creas lo que la sociedad diga, crea lo que digan, lo que dice la palabra de Dios. Pésalo. Lo que a veces tú ves como normal, no es normal. Lo que tú ves normalmente en tu escuela y en la sociedad y en las películas, eso no es normal. Normal es lo que dice la palabra de Dios, aunque pareciera normal. Dios quiere que seamos humildes, que cuando te digan: ¿tú quién eres? La voz de uno que clama en el desierto: yo soy un hijo de Dios. Eso sí, dice la palabra, no vamos a ir al extremo. Usted tiene que tener el concepto de quién es usted. Usted es un hijo de Dios, usted es real sacerdocio, nación santa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero deje sus títulos a un lado y diga: yo soy únicamente un siervo de Dios, la voz de uno que clama en el desierto. Yo vine nada más a hacer la obra del Señor. Yo soy un siervo de Dios. Dios quiere que usted sea humilde. Dios quiere que no pongamos nuestra mirada en lo externo, inmaterial, sino en el énfasis del mensaje. Juan no se preocupó en tener un templo, en tener una sinagoga, ni en tener las vestiduras de aquellos religiosos. El énfasis que él tenía era en predicar el mensaje que se le había mandado a predicar. Dios quiere que tratemos de brillar menos nosotros y que la gloria sea toda para Dios, y que ardamos en su espíritu y alumbremos a esta generación que andan en tanta oscuridad. Dios quiere que usted y yo hagamos el trabajo de Juan, que preparemos su camino. Todos clamamos para que el Señor regrese, y clamamos, y el Espíritu y la novia dicen: sí, ven Señor Jesús. Pero hagamos ese trabajo. Empecemos a preparar el camino. Mateo 3:3 dice, Mateo 3:3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aún en medio de circunstancias muy poco favorables, como en el desierto, hay que predicar, hay que clamar, hay que preparar el camino para cuando el Señor regrese. Y dice ahí: enderezad sus sendas. Enderece las sendas. Y yo: Señor, ¿qué quieres decir con endereza sus sendas? Cuando el Señor venga, que encuentre allanado el camino, decimos en mi país, que lo encuentre sin obstáculos, porque aún es triste, pero aún en estos tiempos, aún el pueblo de Dios se ha desviado un poco, ha puesto cosas primeras, ha ocultado el mensaje de arrepiéntese por el mensaje de pida y pida y pida. Ha ocultado el mensaje de Cristo viene pronto por pide lo que quieras, hermano. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Decía el canto. Hemos ocultado el mensaje y aún el pueblo de Dios se ha ido desviando un poco. Por eso dice ahí: enderécese, enderezca esa senda. Lo que se había torcido, lo que nos había desviado, hay que ponerlo en el camino derecho. Hay que caminar por esa senda, aunque sea angosta, hay que caminar. Hay que entrar por esa puerta, aunque sea estrecha, pero hay que caminar por ahí. Ese es el mensaje que Dios quiere que prediquemos. Un mensaje de santidad, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de esperanza. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No va a ser un trabajo fácil. Enderezar las vidas, enderezar aún la iglesia, enderezar un corazón no es fácil. Lo que hizo Juan fue únicamente llamar al arrepentimiento. Eso es lo que hacemos en esta mañana, en esta iglesia. Siempre hemos dicho: arrepiéntase. Nos gozamos de que el Señor haya enviado un Salvador, que haya enviado el único camino, la única verdad, la única vida, que haya enviado a alguien para pagar por nuestros pecados. Pero eso no funciona. Todo este regalo tan grande no puede ser efectivo si no hay un arrepentimiento verdadero. Para ser efectivo ese regalo,
Tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Es como esa tarjeta que a usted le pueden dar un gift card, pero si usted no la activa, usted no va y la usa, de nada le sirve. Ese regalo está ahí, lo activa únicamente el arrepentimiento verdadero. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Ahí donde usted está, si Dios te ha hablado, si Dios ha tocado tu corazón, lo único que puedes decirle es: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Quiero ser una de las muchas voces, Señor, que claman aún en los desiertos. Una de las muchas voces que tal vez son ignoradas, que tal vez no son tan llamativas ni tan famosas como algunas, pero Señor, yo quiero hacer la labor que tú me has enviado a hacer, Señor. Quiero ayudar a preparar el camino para que cuando se cumpla el tiempo determinado por ti, Señor, y regrese tu Hijo, encuentre, Señor, al pueblo preparado. Señor, aquí habemos a muchos, Señor, que lo hemos tratado de hacer y lo estamos haciendo. Señor, pedimos que cada uno de los que está aquí, Señor, salga primeramente con el regalo de la salvación. Que salga, Señor, con el regalo de la vida eterna. Que salga con el regalo del Hijo de Dios en su corazón. Pero que nos acordemos, Señor, que para hacerlo efectivo tiene que haber un arrepentimiento sincero, Señor. Tiene que haber un arrepentimiento, Señor, genuino. Que le podamos decir, aún en estas épocas de fiesta, decirle a aquellos que se han apartado, a aquellos que están desviados: arrepiéntete, regresa a tu Señor, regresa a Dios, regresa, toma otro camino. El que estás tomando te va a llevar a la perdición, te va a llevar a una condenación eterna. Dios ha provisto el camino, Dios ha provisto, aleluya, la solución. Dios ha enviado a alguien a pagar la deuda que teníamos. Que podamos, Señor, transmitir este mensaje de arrepentimiento, de esperanza, este mensaje de salvación, Señor. Que podamos hablarle a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro familiar, decirle: aún hay tiempo de arrepentirse. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo del corazón de Dios, que todos se arrepientan, que todos se arrepientan. Pero eso es una decisión personal, así que si en esta mañana tú reconoces que te has desviado, reconoces que te has enfriado, que te has apartado, hoy es el día de regresar. Ahí donde está, dile a tu Dios, a tu Señor: Señor, me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de mi vana manera de vivir. Me arrepiento, Señor, de esta vida de pecado. Te recibo en mi corazón. Recibo el sacrificio de Cristo en la cruz. Recibo este regalo que nos enviaste hace tanto tiempo, Señor. Lo recibo y confío en Él para la salvación de mi alma. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos la gloria en esta mañana. Te damos la alabanza, Señor, que tú eres un Dios hermoso, un Dios de misericordia, un Dios que, como dice tu misma palabra, no quiere que ninguno se pierda, ninguno. Que todos procedan al arrepentimiento, que toda la humanidad, todas las personas procedan al arrepentimiento. Eso es algo personal, oh Dios. Ayúdanos a llevar este mensaje, Señor, de arrepentimiento, este mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. Decirles: Dios ha enviado un Salvador.
a decirles, les doy nueva de gran gozo. Dios ha enviado a un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios ha enviado a alguien a salvarte, porque estábamos perdidos, a salvarnos de una condenación eterna. Señor, te damos la gloria y la alabanza solo a ti. Levante sus manos al cielo. Padre, aquí hay un pueblo que te agradece, aquí hay un pueblo que te honra y te reconoce, Señor. Reconoce que eres el Señor, que eres el único Dios verdadero, que eres el único camino, la única verdad, la única vida, que nadie puede ir al Padre si no es a través de ti, Señor. Señor, un pueblo que reconoce que estás en el trono sentado, gobernando con justicia, Señor. Aquí hay un pueblo que te reconoce como el Señor. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares. Llévanos en la comunión de tu Espíritu Santo, Señor. Llévanos, Señor, aleluya, gozosos de tener este regalo en nuestro corazón. Que podamos vivir una vida que te agrada, una vida en santidad, oh Dios. Una vida, Señor, conforme a tu propósito. Obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu ley, oh Dios. Señor, te damos la gloria solo a ti, la alabanza solo a ti por este regalo tan hermoso que nos has dado. Y creemos en nuestro corazón que así como viniste aquella vez, regresarás la segunda vez, Señor. Señor, si nos toca estar aquí, nos vamos a gozar. Si nos toca partir antes, Señor, estar listos también. Sea cual sea la ocasión, Señor, estar listos para cuando nos toque estar en tu presencia. Señor, llévanos en la comunión de tu Espíritu Santo. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Pueblo de Dios, recibe paz en esta hora. En el nombre poderoso